Imagina ser tan profundamente amado por Jesús que seas conocido como el discípulo amado. Piensa en un joven pescador, de carácter fuerte y emocional, que un día apoyó su cabeza en el pecho del Salvador durante la última cena. El único de los 12 que no huyó ante el terror de la cruz, sino que se quedó, firme, junto al Maestro. Ese joven fue Juan. El mismo que escribiría las palabras más conmovedoras sobre el amor de Dios, y que siglos después seguiría estremeciendo al mundo con sus visiones del fin. Esta es su historia, la de un hijo del trueno que fue transformado por el amor en el apóstol de la ternura. Y quizás, también sea la historia que transforme tu vida. El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Galilea cuando Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, se preparaba para otro día en el mar. Junto a su hermano Santiago, echaba redes en las aguas del Genesaret. Sus manos estaban endurecidas por años de trabajo, sus ojos reflejaban el azul del lago que conocía tan bien. A pesar de su juventud, apenas bordeaba los 20 años. Su mirada revelaba una profundidad que lo diferenciaba de otros pescadores. Había en él una sed interior, un anhelo que ni el mar ni el trabajo podían saciar. Juan había nacido en Betsaida, un pueblo pesquero con vida sencilla, pero su familia no era pobre. Zebedeo era dueño de varias barcas y tenía empleados a su cargo. Salomé, su madre, era una mujer piadosa, y desde niño Juan escuchó de sus labios las historias de los profetas, la promesa del Mesías, la esperanza de todo Israel. Años más tarde, ella sería una de las pocas mujeres que seguiría a Jesús hasta la cruz. Su fe, sin duda, dejó una huella imborrable en el corazón de su hijo. Aquella mañana en el lago, ni Juan ni Santiago imaginaban que su vida cambiaría para siempre. Ya entonces, Juan destacaba por su carácter impetuoso, lo que le ganaría junto a su hermano el apodo de Boanerges, hijos del trueno. Pero había algo más en él, una sensibilidad única, una apertura espiritual poco común en su entorno. La fama de un profeta llamado Juan el Bautista comenzaba a recorrer la región. Predicaba en el desierto y bautizaba en el Jordán, hablando del inminente reino de Dios. Juan, el joven pescador, sintió una atracción irresistible por ese mensaje. Dejó temporalmente las redes y fue a escucharlo. Se convirtió en uno de sus discípulos. Algo en su corazón se estremecía ante las palabras de arrepentimiento y esperanza del Bautista. Y fue precisamente allí, junto al Jordán, donde tuvo lugar el encuentro que cambiaría su historia para siempre. Un día, al ver pasar a Jesús, el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan, al escuchar esas palabras, supo, aunque no pudiera explicarlo aún, que estaba ante alguien único. Sin dudarlo, junto a Andrés, comenzó a seguir a Jesús. Jesús se dio vuelta y les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos, con una mezcla de timidez y expectación, respondieron: «Rabí, ¿dónde moras?». Y Jesús les dijo: «Venid y ved». Fue la invitación que marcó el inicio de una nueva vida. Juan nunca olvidaría ese día. Décadas más tarde, escribiría que era como la hora 10ª del día. Lo recordaba con claridad, porque fue el momento en que encontró al que su alma había estado buscando desde siempre. Después de ese encuentro inicial, Juan volvió por un tiempo a su oficio de pescador. Pero algo había cambiado. La semilla estaba plantada. Y no tardó en germinar. Un día, mientras trabajaba en la barca junto a su padre y su hermano, Jesús pasó por la orilla y les llamó: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Sin titubeos, dejaron las redes, la barca, a su padre, y lo siguieron. Juan no podía imaginar entonces lo que ese llamado significaría. No sabía que se convertiría en uno de los 3 más cercanos a Jesús, que escribiría un evangelio profundo y místico, cartas cargadas de amor, y el Apocalipsis con sus visiones estremecedoras. No sabía que sería el único de los 12 en morir de viejo, después de una vida de fidelidad. Pero algo en su interior ya había dicho sí. Los primeros días de Juan siguiendo a Jesús fueron como un despertar a otra realidad. Cada paso por los caminos polvorientos de Galilea, cada enseñanza, cada milagro, era una chispa de luz que encendía su alma. Juan absorbía cada gesto del Maestro con una atención que rozaba lo sagrado. A sus pocos años de vida, nunca había sentido algo tan profundo. Su carácter contemplativo lo hacía distinto entre los discípulos. Mientras otros preguntaban, discutían o debatían, Juan miraba,
y entendía. Esa sensibilidad, unida a su amor profundo y su lealtad inquebrantable, fue moldeando una relación única con Jesús. No tardó en convertirse en parte del círculo íntimo, junto a Pedro y su hermano Santiago. Fueron ellos tres quienes presenciaron los momentos más reveladores del ministerio de Cristo. Estuvieron allí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Lo vieron glorificarse en el monte de la Transfiguración. Lo acompañaron en la agonía silenciosa del Getsemaní. Juan fue testigo de la humanidad más vulnerable de Jesús y también de su gloria divina. Esa cercanía transformó su vida, lo marcó para siempre. Juan comenzó a referirse a sí mismo, más que por su nombre, como el discípulo a quien Jesús amaba. No era presunción. Era una conciencia profunda del amor que lo envolvía, del amor que había recibido sin merecerlo. Su identidad no se basaba en lo que hacía, sino en lo que era para Jesús, amado. Y eso cambiaría todo. Pero el camino no fue perfecto. Juan también tropezó. Su carácter apasionado, el que lo había hecho fuerte en el mar, se convirtió en debilidad cuando quiso hacer descender fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que no quiso recibir a Jesús. O cuando pidió, con ayuda de su madre, sentarse junto a Jesús en su trono celestial, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús no lo rechazó por sus errores, pero sí lo corrigió. Le enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servicio. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, les dijo. Y añadió, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa lección fue calando hondo en Juan. Poco a poco, el trueno se iba transformando en amor. Mientras el ministerio de Jesús avanzaba, también crecía la tensión con los líderes religiosos. Juan fue testigo de cómo las multitudes primero aclamaban a Jesús y luego lo abandonaban cuando sus palabras se volvían exigentes. Vio cómo los escribas y fariseos, incapaces de refutarlo, comenzaron a planear su muerte. En un momento crucial, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió en nombre de todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan no dijo nada, pero su corazón vibró con esas palabras. Ya no había vuelta atrás. Aunque no entendía todo lo que Jesús decía, sabía que había encontrado al único que podía llenar el vacío de su alma. Y entonces llegó la última semana. Jerusalén recibió a Jesús como un rey. Juan, como muchos, pensó que quizás ahora sí establecería su reino. Pero los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado. Jesús purificó el templo, enfrentó con firmeza a los líderes religiosos, habló del juicio venidero y anunció su propia muerte. Sus palabras se volvieron cada vez más íntimas y profundas. En aquella última cena, cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, todos quedaron en silencio. Pedro hizo una señal a Juan, que estaba recostado junto al pecho del maestro, para que le preguntara quién sería. «Señor, ¿quién es?», susurró Juan. Ese momento de intimidad quedaría para siempre grabado en su memoria. Después de la cena, fueron al huerto de Getsemaní. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. «Velad conmigo», les pidió. Pero el sueño los venció. Cuando la turba llegó, y Judas lo traicionó con un beso, todos huyeron, menos uno. Juan, sobreponiéndose al miedo, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Entró con él. Vio con sus propios ojos cómo lo interrogaban, cómo Pedro lo negaba. Y aunque Juan no intervino, tampoco lo negó. Su amor, aunque silencioso, lo mantenía cerca. Cuando Jesús fue condenado, Juan no huyó. Estuvo allí cuando lo llevaron ante Pilato. Vio a la multitud gritar, «Crucifícalo», y al gobernador romano ceder ante la presión. Caminó tras el maestro por la vía dolorosa, hasta el Gólgota. Y fue el único de los 12 que se quedó, de pie, al pie de la cruz. Junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres, Juan contempló la escena más dolorosa de su vida. Vio al hombre que amaba, destrozado, colgado entre el cielo y la tierra. Y aún en su agonía, Jesús lo miró. Vio a su madre y a Juan, y le dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego, a Juan, «He ahí tu madre». Y desde ese momento, Juan la recibió en su casa. En medio del horror, Jesús confió en Juan. Le entregó a su madre. No a Pedro,
el líder. No a Santiago, su hermano. A Juan. Porque el amor, no la fuerza, no el cargo, es lo que inspira la verdadera fidelidad. El sol del viernes aún no se alzaba cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Juan seguía de cerca cada paso, mezclado entre la multitud, sintiendo como el corazón se le partía en silencio. Vio a su maestro acusado, humillado, azotado sin compasión. Escuchó los gritos de la multitud exigiendo su crucifixión. Y vio, con impotencia, como Pilato, lavándose las manos, lo entregaba a la muerte. Aquel camino hacia el Gólgota fue una procesión de dolor. Jesús, llevando su cruz, con el cuerpo destrozado. Y Juan, siguiendo entre la gente, sintiendo que cada paso de su maestro desgarraba un pedazo de su alma. Pero fue allí, al pie de la cruz, donde Juan se convirtió en algo más que un discípulo. Se convirtió en un testigo. No solo de la crucifixión, sino del amor más grande que el mundo haya conocido. Jesús, desde lo alto del madero, con la respiración entrecortada por el sufrimiento, miró a su madre, y luego a Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. A pesar del dolor, pensó en ellos. A pesar de la agonía, no dejó asunto sin resolver. En ese acto, sencillo y divino, confió a Juan una tarea sagrada, cuidar a su madre como si fuera la suya propia. Juan aceptó sin palabras. Porque el amor no necesita explicaciones. Desde ese día, María fue parte de su hogar. Y ese gesto, esa confianza, le reveló algo más profundo. El amor auténtico echa fuera el temor. Porque mientras todos huyeron, Juan permaneció. Fue testigo de las últimas palabras. De la oscuridad que cubrió la tierra. Del grito final, consumado es. Y cuando un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza, Juan lo vio. Vio la sangre y el agua que brotaron, y lo anotó con precisión en su evangelio. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Porque Juan no solo narraba una historia, la vivió. Después de la muerte de Jesús, Juan seguramente acompañó a José de Arimatea y Nicodemo cuando sepultaron su cuerpo apresuradamente antes del sábado. Ese día de reposo, el más sombrío de su vida, pasó probablemente en silencio, en una mezcla de dolor, confusión y espera. Pero el domingo por la mañana, el silencio se rompió. María Magdalena corrió a avisar a Pedro y a Juan, el cuerpo no está. Ellos salieron corriendo. Juan, más joven, llegó primero, pero se detuvo a la entrada del sepulcro. Esperó a Pedro. Cuando ambos entraron, vieron los lienzos y el sudario doblado. Y entonces, Juan vio y creyó. Fue una fe aún sin palabras, sin explicaciones teológicas, sin haber comprendido completamente las Escrituras. Pero fue fe. Fe nacida del amor. Fe que floreció en ese momento donde todo parecía perdido. Ese mismo día, por la tarde, Jesús se apareció a los discípulos. Entró, pese a las puertas cerradas, y les dijo, paz a vosotros. Juan lo vio. Vio las marcas en sus manos. Escuchó su voz. Sintió la paz que solo él podía dar. Y cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, algo cambió para siempre. Una semana después, Juan estuvo presente cuando Jesús volvió, esta vez para disipar las dudas de Tomás. Y más tarde, regresó a Galilea, donde todo había comenzado. Fue allí, junto al lago, que Jesús se apareció de nuevo. Y realizó la pesca milagrosa. Después del desayuno, tuvo lugar la triple restauración de Pedro. Y fue entonces cuando Pedro, señalando a Juan, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? A lo que Jesús respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Esa respuesta generó rumores entre los discípulos de que Juan no moriría. Pero él mismo, con sabiduría, aclaró que Jesús no dijo eso, sino que su destino estaba en manos del Señor. Juan estuvo también presente el día de la ascensión. Vio con sus propios ojos cómo Jesús fue elevado al cielo. Luego, regresó a Jerusalén, al aposento alto, donde oraron y esperaron. Y 10 días después, en Pentecostés, lo imposible ocurrió. El Espíritu Santo descendió con poder. Lenguas de fuego. Ruido como de un viento fuerte. Y Juan, aquel joven pescador de Galilea, fue lleno de una fuerza que ya no era suya.
El mismo que había huido en Getsemaní, el que se quebró al pie de la cruz, ahora era un testigo lleno del Espíritu, dispuesto a dar su vida por el nombre de Jesús. La transformación se había completado. Pero el viaje apenas comenzaba. Después de Pentecostés, Juan ya no era solo un discípulo. Era un apóstol. Una columna viva de esa naciente comunidad que ahora se extendía como fuego entre las calles de Jerusalén. Ya no se trataba de seguir a Jesús físicamente, sino de continuar su obra con poder y convicción. Junto a Pedro, Juan comenzó a predicar con una autoridad que asombraba a todos. El mismo joven que antes caminaba junto al Maestro en silencio, ahora hablaba con valentía ante multitudes. No con discursos elaborados, sino con un testimonio vivo. Porque él había visto, había oído, había tocado al Verbo de vida. Una mañana, mientras subía al templo a la hora de la oración, Juan y Pedro encontraron a un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna. Fue entonces cuando Pedro pronunció aquellas palabras inolvidables: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Y el hombre se levantó, caminando y saltando. Juan estaba allí, no haciendo milagros por sí mismo, sino acompañando, respaldando, siendo parte del testimonio apostólico. Y por supuesto, también fue arrestado. Llevado ante el Sanedrín, el mismo que había condenado a Jesús. Pero esta vez, no huyó. Esta vez habló. Declaró con firmeza que no podían callar lo que habían visto y oído. Juan comenzó a convertirse en una figura respetada entre los creyentes. No era elocuente como Pablo ni impulsivo como Pedro, pero su presencia irradiaba algo especial. Un amor maduro. Una sabiduría silenciosa. Un fuego que no gritaba, pero ardía constante. Con el tiempo, la comunidad cristiana creció, pero también la oposición. La persecución obligó a muchos a dispersarse. Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso, en Asia Menor. Allí se convirtió en pastor, maestro y guía espiritual de las iglesias de la región. Desde ese lugar, durante años, cuidó, formó y consoló a los creyentes. Fue en Éfeso donde dejó una huella imborrable, no solo por lo que predicó, sino por cómo amó. Uno de sus discípulos más cercanos fue Policarpo, quien más tarde sería obispo de Esmirna y mártir. A través de él, y otros como él, el legado de Juan se extendería más allá de su propia generación. Fue probablemente durante esta etapa en Éfeso cuando Juan escribió su Evangelio. Un relato diferente a los otros tres. Mientras Mateo, Marcos y Lucas se concentraron en narrar los hechos de Jesús, Juan se enfocó en el sentido profundo de esos hechos. No comenzó con un pesebre, sino con la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su Evangelio es espiritual, contemplativo, como un canto que se eleva desde la tierra hasta el cielo. En él, Jesús no es solo el Maestro. Es la luz del mundo. El pan de vida. El buen pastor. La resurrección y la vida. El camino, la verdad y la vida. Juan revela lo que solo alguien muy cercano a Jesús podía entender: su corazón. Además del Evangelio, Juan escribió 3 cartas. En ellas combate los primeros errores doctrinales que amenazaban con desviar la fe. Algunos negaban que Jesús fuera verdaderamente humano, otros separaban la fe del amor, como si pudiera haber espiritualidad sin compasión. Pero Juan es claro: Dios es amor, escribe. Y también, el que no ama, no ha conocido a Dios. En sus palabras no hay ambigüedad. El cristianismo no puede divorciarse del amor, porque el amor es su esencia. No es un adorno. Es el centro. Fue también en Éfeso donde, según la tradición, Juan recibió el mayor desafío de su vida, la persecución del emperador Domiciano. Por predicar el Evangelio, fue exiliado a la isla de Patmos, una roca solitaria en medio del mar Egeo. Y fue allí, en ese lugar de aislamiento y sufrimiento, donde tuvo su visión más impactante. El Apocalipsis. Una revelación sobrenatural sobre el presente, el futuro y el triunfo final de Cristo. Lo que para muchos era un castigo, para Juan fue una puerta abierta al cielo. En la soledad de Patmos, rodeado por el viento y las olas, lejos de su comunidad y ya anciano, Juan no se quebró. No maldijo su suerte ni renegó de su fe. Allí, en ese destierro, donde todo parecía silencio, escuchó la voz más poderosa de su vida.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, resonó desde lo alto. Juan cayó como muerto ante la visión del Cristo glorificado. No era el Jesús manso del lago, ni el maestro fatigado del camino, era el Señor resucitado, con ojos como llama de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Lo que Juan recibió en Patmos no fue solo consuelo. Fue un mensaje para la iglesia. Para las 7 iglesias de Asia, sí, pero también para todas las generaciones. Jesús no le habló solo de lo que vendría, sino de lo que ocurría en ese momento. De los desafíos internos y externos que amenazaban la fidelidad de los creyentes. A la iglesia de Efeso, por ejemplo, le reconoció su firmeza doctrinal, pero la reprendió por haber perdido su primer amor. A Esmirna, perseguida, le prometió la corona de la vida. A la Odisea, tibia y autosuficiente, le dijo: estoy a la puerta y llamo. Cada carta era una radiografía espiritual. Juan escribía no como un espectador, sino como un pastor. Conocía a esas iglesias. Las había caminado, amado, servido. Y ahora, desde la isla del exilio, les enviaba palabras que venían directamente del cielo. Después de las cartas, vino la gran visión. Bestias, dragones, copas de juicio, el trono de Dios, cánticos celestiales, y finalmente, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo. El Apocalipsis no es un libro de terror, como muchos creen. Es un mensaje de esperanza. En medio del caos, Cristo reina. En medio de la persecución, la iglesia vence. En medio del dolor, el Cordero se mantiene en pie. Y Juan, aquel pescador convertido en profeta, vio lo que ningún ojo había visto: el final del mal, la restauración total, y a Dios morando con su pueblo para siempre. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así concluye su visión. Según la tradición, tras el reinado de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Efeso. Era ya un anciano, probablemente el último sobreviviente de los 12 apóstoles. Pero no dejó de servir. Siguió enseñando, guiando, amando. Se dice que ya no podía caminar, y que era llevado en brazos a las reuniones. Que en cada ocasión repetía la misma frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Y cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía con sencillez: porque si eso se cumple, es suficiente. Juan no murió en un campo de batalla espiritual. No fue martirizado como Pedro o Pablo. Murió en paz. Pero su vida fue una entrega total. Su cruz fue larga y silenciosa. Su fidelidad, constante y profunda. Y su mensaje final fue tan claro como poderoso: el amor lo es todo. La vejez de Juan fue luminosa. No por ausencia de sufrimiento, sino por la madurez de quien ha amado intensamente, ha vivido a la sombra de la cruz y ha permanecido fiel durante décadas. Era el último testigo. El último de los 12. Y por eso, su presencia era sagrada. Muchos acudían a él no por teorías, sino por historias. Historias que había vivido con Jesús. ¿Cómo era su mirada? ¿Qué tono usaba al hablar? ¿Qué decía cuando nadie más escuchaba? Juan respondía, no como quien repite algo aprendido, sino como quien revive cada palabra. Y en cada historia, el tema siempre regresaba al mismo lugar: el amor. El amor de Jesús. El amor del Padre. El amor entre los hermanos. Ese amor se convirtió en el eje de sus escritos. En sus cartas, Juan no hace concesiones. Es firme. Directo. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. No suaviza la verdad. La dice como es. Porque para él, el amor no es un sentimiento romántico ni una emoción pasajera. Es una forma de vivir. Una identidad. Un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, escribió citando a Jesús, que os améis los unos a los otros. Y añadió: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Su mensaje es tan simple que un niño puede entenderlo, y tan profundo que un sabio puede pasar la vida explorándolo. Amor que sirve. Amor que perdona. Amor que persevera. Amor que no se basa en mérito, sino en la decisión de amar porque Él nos amó primero. Juan entendió que el amor no era una virtud entre muchas, sino la esencia misma de Dios. Dios es amor, escribió. No tiene amor. No muestra amor. Es amor.
Ese fue el gran legado de Juan. No los milagros, no las visiones, no las multitudes. Su herencia fue el amor transformador que vio en el rostro de Jesús y que él mismo reflejó hasta el final de sus días. Y quizás por eso, su símbolo tradicional entre los evangelistas no es un toro ni un león, sino un águila. Porque su mirada voló alto. Su visión fue profunda. Y su mensaje atravesó el tiempo como un canto que todavía nos llama. La tradición dice que sus últimas palabras, antes de partir, fueron las mismas que repetía desde hacía años: hijitos, amaos los unos a los otros. Ese fue su testamento. Su resumen del Evangelio. Su legado más grande. Y sigue siendo, hoy más que nunca, la necesidad más urgente del mundo. El tiempo pasó. Y la semilla que Jesús había sembrado con sus palabras, con su sangre, con su resurrección, había comenzado a dar fruto por todo el imperio romano. Iglesias crecían, discípulos se multiplicaban, y en medio de todo, Juan seguía allí. Tranquilo, firme, como un roble que ha soportado las tormentas, como un faro que no se apaga. Desde Efeso, acompañó el crecimiento de la iglesia, consoló a los perseguidos, corrigió a los desviados, y fortaleció a los que comenzaban. Ya no tenía la fuerza de su juventud, pero su autoridad era incuestionable. Era el último testigo. El que había visto a Jesús con sus propios ojos. El que había escuchado su voz, tocado sus manos, sentido su dolor y también su gloria. Muchos llegaban solo para escucharlo hablar del Maestro. Juan no buscaba protagonismo. No imponía doctrina con altivez. Hablaba con la ternura de un abuelo, con la firmeza de un profeta y con la sabiduría de quien ha caminado con Dios por más de 70 años. Y cuando hablaba, no era para entretener con anécdotas. Era para volver siempre al centro, el amor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Juan no hablaba de ideas, sino de una persona. De alguien real. De Jesús. Y en cada palabra había una chispa de eternidad. En esos últimos años, combatió también los errores que amenazaban la fe naciente. Uno de los más peligrosos era el gnosticismo, una enseñanza que negaba que Jesús hubiera venido en carne, que promovía un conocimiento oculto como vía de salvación. Juan fue contundente: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y repitió una y otra vez que el conocimiento verdadero de Dios no es para unos pocos iluminados, sino para todo aquel que cree en Jesús y permanece en su amor. No hay secretos esotéricos. Hay una invitación abierta: conocer a Dios es amar como Él ama. En medio de las herejías y confusiones, Juan levantó una antorcha sencilla pero imbatible: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Para muchos, esas palabras eran poesía. Para Juan, eran experiencia. Se dice que, ya muy anciano, era llevado en brazos a las reuniones. No podía predicar largos discursos. Pero cada vez que hablaba, decía lo mismo: hijitos, amaos los unos a los otros. Algunos le preguntaban, un poco cansados: ¿por qué siempre repites lo mismo, Juan? Y él respondía con una sonrisa: porque es el mandamiento del Señor. Y si solo eso se cumple, es suficiente. Juan no necesitó una muerte violenta para ser mártir. Su vida misma fue una entrega. No lo quemaron, ni lo decapitaron, ni lo colgaron como a tantos otros. Pero vivió lo suficiente para ver partir a todos sus hermanos de fe. Vivió el peso del liderazgo, la soledad del exilio, la batalla diaria por la verdad, y aún así, nunca perdió la ternura. A su alrededor, el mundo cambiaba. El judaísmo y el cristianismo comenzaban a separarse. Roma endurecía su persecución. Aparecían nuevas generaciones de creyentes que ya no conocieron a Jesús en carne. Para ellos, Juan era el puente. La voz viva de otro tiempo. El que podía hablar de primera mano del día en que Jesús calmó la tormenta, multiplicó los panes o lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Puedes imaginar a esos jóvenes discípulos sentados a sus pies? Escuchándolo decir: ¿recuerdo cuando el Maestro me miró y me llamó? ¿O cuando contaba cómo se recostó sobre su pecho en la última cena? ¿O cómo lo vio morir y luego resucitar? Pero Juan no solo recordaba, también formaba, enseñaba y sobre todo, amaba.
Aquel joven impetuoso que quería llamar fuego del cielo, se había convertido en un anciano lleno de paz. Aquel que deseaba sentarse en el trono junto a Jesús, ahora se conformaba con estar a sus pies. El hijo del trueno se había transformado en el apóstol del amor. Y eso es lo que hace el amor de Cristo: no anula tu personalidad, la redime. No destruye tu carácter, lo transforma. Juan seguía siendo intenso, apasionado, pero ahora su fuego era el del espíritu, no el del ego. Él mismo lo entendió así. Por eso escribió: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego agregó: si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Eso era todo para Juan. Todo comenzaba y terminaba en ese amor. Era el mensaje, el camino, la meta, y lo que debía permanecer, aun cuando todo lo demás pasara. Por eso, su evangelio no termina con una gran proclama, sino con una invitación a creer. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Esa fue su misión. No construir templos. No fundar imperios. No crear estructuras. Sino despertar fe. Y transmitir vida. Para Juan, el Evangelio no era un sistema de ideas. No era una serie de normas. Era vida. Vida eterna. Pero no entendida como algo lejano, como una recompensa futura. No. Para él, la vida eterna comenzaba aquí y ahora. Era una realidad presente. Una comunión íntima con Dios, que transformaba cada aspecto de la existencia. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, escribió. No tendrá, sino tiene. Para Juan, creer en Jesús no era solo aceptar una doctrina, era entrar en una relación viva, personal, que llenaba el alma y abría los ojos a una nueva dimensión de la realidad. Y en su evangelio dejó claro qué significaba esa vida. En labios de Jesús escribió: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, no como un concepto, sino como una experiencia viva. Como un padre que se deja encontrar. Como un hijo que se hizo carne para habitar entre nosotros. Como un espíritu que habita en lo más profundo del ser y transforma desde dentro. Este conocimiento no era teórico. Era transformador. No era frío. Era fuego. Y no podía separarse del amor. Porque conocer a Dios es amarlo. Y amar a Dios es amar a los demás. Así de simple. Así de profundo. La teología de Juan es como un río tranquilo, pero profundo. Bajo su estilo sencillo hay una riqueza que ha nutrido a generaciones enteras. Aunque nunca usó la palabra Trinidad, sus escritos están impregnados de ella. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas distintas, unidas en un mismo amor y propósito. Para él, el amor eterno de Dios no empezó con la creación. Existía desde siempre, en la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, en la unidad del Espíritu. Y ese amor fue el que dio origen a todo. Fue el motor de la encarnación. Fue el corazón del Evangelio. Por eso, cuando Juan hablaba del amor, no era un recurso emocional. Era una revelación profunda de la naturaleza de Dios. Para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos, escribió citando a Jesús. El plan de Dios no era solo salvar al hombre. Era integrarlo en ese círculo eterno de amor trinitario. Hacerlo parte de su comunión. De su vida. Y esa visión, ese amor, es lo que sostuvo a Juan hasta el final. Vivió lo suficiente para ver cosas que otros no vieron. Vio la destrucción de Jerusalén. Vio el crecimiento del Evangelio más allá de las fronteras judías. Vio la muerte de todos los otros apóstoles. Vio el surgimiento de nuevas iglesias, de nuevas amenazas, de nuevas generaciones. Y en medio de todo eso, siguió creyendo, amando y escribiendo. En sus últimos días en Efeso, Juan no era solo un anciano. Era una leyenda viva. Un testigo de otra era. Un eslabón entre el Jesús histórico y la iglesia naciente. Ya no podía caminar. Sus pasos eran lentos. Su voz, temblorosa. Pero sus ojos seguían brillando con la luz de alguien que había visto al Verbo hecho carne. Muchos jóvenes lo rodeaban.
Le pedían que contara una vez más aquella historia, la de cuando Jesús multiplicó los panes, o caminó sobre el agua, o lloró frente a una tumba. Y Juan, con voz serena, repetía lo mismo. No porque olvidara, sino porque había comprendido lo esencial. Hijitos, amaos los unos a los otros. Y cuando alguno le preguntaba por qué repetía siempre esa frase, Juan respondía: porque es el mandamiento del Señor. Y si esto se cumple, es suficiente. No hablaba de amor como un ideal romántico, sino como el camino más alto. El amor que sirve, que perdona, que espera, que permanece. El amor que no busca ser recompensado, sino que se da hasta el final, como lo hizo su maestro. Su muerte, según la tradición, fue tranquila, sin alarde, sin martirio, simplemente un último suspiro en paz. Pero con su partida, terminó una era, la era de los que caminaron con Jesús con los pies, y comenzaron los que lo seguirían con el corazón. Murió en Efeso, bajo el imperio de Trajano, cerca del año 100 después de Cristo. No con una espada, sino con una pluma. No en una cruz, sino con un legado. No por la fuerza, sino por el amor. Y ese legado aún nos alcanza. Sus escritos siguen encendiendo luces en medio de la oscuridad. Su evangelio, el más profundo y espiritual. Sus epístolas, el corazón palpitante del amor cristiano. Su Apocalipsis, la visión más poderosa de victoria, esperanza y eternidad. Juan no fue el más fuerte, ni el más audaz, ni el más influyente políticamente. Fue el más amado, porque fue el que más se dejó amar. Y eso lo cambió todo. En él vemos que el discipulado no se trata de ser perfecto, sino de permanecer. Que no se trata de entenderlo todo, sino de amar profundamente. Que el Evangelio no es una teoría, sino una relación viva. Juan fue el discípulo que se recostó en el pecho del Maestro y escuchó el latido de Dios. Y ese latido, que una vez sonó en el silencio del aposento alto, todavía resuena en su mensaje. Amaos los unos a los otros. Ese es el eco de su vida, su herencia, su llamado, y también nuestra oportunidad. Porque si Juan, el hijo del trueno, fue transformado por el amor, tú también puedes serlo. Si este contenido te llegó al corazón o te hizo pensar diferente, no te lo guardes. Dale like, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos con el alma. Y aún queda mucho por contar.